Características de las personas sin emociones. ¿Hay alguien a tu alrededor que no tenga sentimientos? Es posible que no sepas si realmente no tiene sentimientos o si simplemente no es bueno para expresarlos. Se puede decir que es muy difícil distinguir entre una persona que no tiene emociones y una persona que no revela emociones en primer lugar. Se puede decir que es muy difícil distinguir entre una persona que no tiene emociones y una persona que no revela emociones en primer lugar. Sentimientos. Las personas que no tienen emociones se caracterizan por ser misteriosas por el entorno y difíciles de acercarse, como ser frías como una imagen, usar una máscara y no sentirse humanas. Una persona que no tiene emociones es básicamente indiferente a cualquier cosa, está impresionado y no piensa en absoluto. 1. Sin expresión. Es el tipo de persona que no siempre cambia de rostro y no sabe si es divertido o triste. No llora ni se ríe, siempre tiene cara de póker y tiende a dar una impresión un poco fría a su entorno. Si eres una persona sin emociones o no las expresas, no se puede leer solo porque no tienes expresión. Sin embargo, no son muchas las personas que no tienen emociones y son expresivas, por lo que se puede decir que la falta de expresión es una de las características de las personas que no tienen emociones. 2. No se involucran con los demás. Eligen un camino que no involucre a otros tanto como sea posible. Como no pueden compartir sus sentimientos con los demás, no sienten la necesidad de interactuar con los demás. No se siente solo por actuar solo. Si amplía su amistad sin darse cuenta, algunas personas pueden estar insatisfechas con él, se niega a compartir sus sentimientos con los demás. Para evitar la molestia, es una característica de una persona sin sentimientos evitar interactuar con los demás más de lo necesario. 3. Paciencia. Las personas que no tienen emociones pueden tolerar un entorno que parece ser doloroso para los demás, probablemente porque no sienten dolor ni dolor. Por lo tanto, es una característica de las personas que no tienen emociones que a menudo se las considere pacientes. Otra característica de las personas sin sentimientos es que no confían en las personas que les rodean cuando algo sale mal. Eso es lo que hace que la gente sea aún más paciente. 4. Razonable. Las personas que no tienen emociones, por supuesto, no se emocionan, por lo que siempre pueden hablar de manera coherente. Como resultado, a otros les puede parecer lógico. Estar siempre tranquilo y lógico es una gran ventaja, pero en algunos casos es posible que te fumes un poco. 5. Tener un alto ideal. Cuando nacen emociones negativas como la ira y el odio, algunas personas pueden aceptarlas obedientemente y escupirlas, mientras que otras intentan reprimir esas emociones negativas. Es una característica de una persona sin sentimientos que tiene un alto ideal de que no debe tener tan malos sentimientos. Este tipo de persona, sin saberlo, suprime los altos ideales que tiene cuando crea un sentimiento diferente. Eso causa falta de emociones. 6. No pueden expresar sus sentimientos. Originalmente, hay personas que tienen emociones ricas pero no las revelan. Hay muchos casos posibles, como cuando se siente avergonzado de expresar sus emociones o cuando no es bueno expresando sus emociones en primer lugar. Este tipo de persona no es originalmente sin emociones, pero a menudo otros piensan que no tiene emociones. Que otros piensen o digan que son una persona sin emociones puede resultar en ausencia de emociones. 7. Las personas sin sentimientos tienen una personalidad psicopática. Las personas que no tienen emociones pueden tener una personalidad psicopática. Los psicópatas son personas con enfermedades mentales que pueden tener un espíritu antisocial y se dice que carecen de sentimientos como el afecto y la compasión por los demás. Sobre todo por su personalidad psicopática, el problema es que no tiene el sentimiento de afecto que es muy importante para los humanos. Algunas personas suelen parecer normales, pero tienen una personalidad psicopática. De repente, pueden volverse agresivos si creen que se sienten pobres. 8. Las personas sin sentimientos tienen una personalidad delicada y pasiva. Las personas que no tienen emociones también tienen una personalidad delicada y negativa. Para decirlo claramente, es tímido y no es bueno para comunicarse. Es un tipo que usa demasiados nervios para pensar demasiado cuando interactúa con la gente. Para protegerse de tal estrés, puede atreverse a crear una atmósfera inaccesible para usted mismo para no tener que comunicarse con los demás tanto como sea posible. Además, debido a su personalidad negativa, no es bueno para tratar de involucrarse con su entorno. Para no interactuar con la gente tanto como sea posible, mantiene una actitud sin emociones. 9. Buscan estimulación.
Las personas que no tienen emociones suelen tener la característica de buscar realmente estímulos. Desde el punto de vista de un espectador, cuando ocurre un problema en los alrededores, se puede ver que el problema se intensifica sin sentirse emocional. Además, las personas que carecen del sentimiento de miedo tienden a buscar emociones fuertes en su vida diaria y escalan en busca de experiencias más emocionantes. 10. Hay muy poca aura. Las personas que no tienen emociones no tienen aura debido a su personalidad. No son capaces de mezclarse con las personas que le rodean porque originalmente no tienen comunicación con las personas que le rodean y no son buenos para hablar. Es fácil pensar que no hay aura porque si hay poca participación, se perderá la presencia. 11. Miran las cosas con ojos fríos. Están menos interesadas en las cosas. También mira eventos que hacen que el mundo sea ruidoso, como Navidad y Año Nuevo, con sentimientos fríos. A primera vista, parece una persona que está juzgando las cosas con calma, pero solo es indiferente a sus sentimientos internos. Se puede decir que son indiferentes porque no tienen confianza ni esperanza en el mundo ni en las personas. Se puede decir que la razón por la que no tienen sentimientos es que tuvo algún trauma en el pasado y no tienen esperanzas para el futuro o el mundo. Hay diversos antecedentes psicológicos, como no poder confiar en las personas o cansarse de la vida, pero cuando se trata de personas que no tienen emociones, es necesario mantener un poco de distancia. Tiende a matar o soportar emociones dentro de sí mismo, lo que hace que sea más difícil sentir.